del mar tormentoso a las nubes del cielo. Bienvenidos a la segunda mitad del libro de Daniel, una sección que es enteramente profética y en donde el profeta cuenta su experiencia en relación con las visiones que recibe. Los primeros cristianos en los primeros siglos y luego los protestantes, cuando revivieron el fervor profético, entendieron que las 4 bestias o monstruos de Daniel 7 representaban a los 4 imperios universales que iban a sucederse desde Babilonia hasta Roma. En varias catedrales europeas que se unieron a la Reforma protestante, pueden verse todavía esas 4 bestias con la inscripción de los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta con las esculturas en algún caso de esos animales o de esas bestias. Entre ellas está la Catedral de Estrasburgo, en la base del gran reloj donde a las 12 los muñecos que representan a los discípulos pasan ante Cristo que los bendice. Pueden ver ustedes los diferentes imperios pintados con sus nombres. Algunas esculturas, como en Nuremberg, contienen las 4 bestias de Daniel 7. Pueden ver los cuadros en la pantalla. El león con alas de águila con Nabucodonosor. El oso con Ciro. El leopardo con Alejandro Magno. El hierro con Julio César. Luego vemos los 10 cuernos y al Papa representado en la cabeza del cuerno. Siendo que Dios ya le había revelado a Daniel los grandes imperios que iban a sucederse cuando compareció ante el rey Nabucodonosor, el profeta queda más intrigado ahora por los detalles del 4.º reino que representaba a Roma, y en especial el cuerno que le iba a salir y que perseguiría a los santos del Altísimo por 1260 años. Como Daniel lo expresó, tiempo 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, medio año. También quiere saber más del juicio final que aparece en los versículos 19 al 22 del capítulo 7. En su atrevimiento, el anticristo representado por el cuerno iba a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios, versículo 25. De manera que cuando cayó el imperio romano de los Césares en Roma, muchos cristianos comenzaron a angustiarse por el anticristo que iba a venir. A medida que fue pasando el tiempo y el carácter intolerante de los papas que reemplazaron a los Césares en la capital de Roma fue extendiéndose, comenzaron a aparecer voces que denunciaban al Papa como siendo ese anticristo que había predicho Daniel. Para los protestantes en el segundo milenio cristiano, quienes eran torturados, quemados vivos y decapitados por orden de Roma, no había dudas sobre la identificación de ese cuerno pequeño. Era el papado romano que se ensalzó a sí mismo hasta por encima de Dios. Los títulos que heredó el papado de los Césares romanos, más otros más que se arrogó como Santo Padre y su santidad, no daban lugar a otra opción. Además, el Papa pretendió que la gente se arrodillase ante él y le confesase los pecados, algo que le corresponde únicamente a Dios. Y para colmo de males, cambió el 4.º mandamiento del decálogo que se relaciona con el tiempo que debe apartarse para Dios, el día de reposo. Transfirió el reposo del sábado, del 7º día, al domingo, el 1.er día. Pero ¿desde qué momento había de hacer partir el período de 1260 años que en una profecía apocalíptica estaba representada por días?
Daniel anticipó que 3 cuernos o reinos opositores a la agenda del obispo de Roma iban a ser abatidos antes de poder comenzar a ejercer su autoridad político-religiosa. De los 10 reinos europeos que invadieron el Imperio Romano, 3 fueron arrianos que no reconocían al obispo de Roma como supremo en asuntos ni políticos ni religiosos. Fueron los vándalos, los visigodos y los ostrogodos. De ellos, el reino que gobernaba en la misma ciudad de Roma donde residía el obispo romano era el de los ostrogodos. Ese reino fue desalojado de la capital del imperio en el año 538, fecha en que pudo ponerse en vigencia el decreto del emperador de Oriente, Justiniano, que otorgaba al Papa autoridad sobre todo el cristianismo y lo reconocía con uno de sus títulos blasfemos, su santidad. Esa autoridad le fue quitada al papado en el año 1798. Cuando el general de Napoleón llamado Berthier lo llevó prisionero y decretó que ninguna autoridad debía provenir más del antiguo reino del Papa. Algunos han querido poner a los érulos como uno de los 3 reinos opositores a Roma, pero los ostrogodos ocuparon el lugar de los érulos, quienes eran igualmente arrianos, de manera que nada cambió con respecto a las pretensiones del obispo de Roma. Solo los reinos que fueron vencidos por otros reinos que no eran arrianos y reconocían la autoridad política religiosa del obispo de Roma podían servir de referencia para determinar el punto de partida. Los tronos del juicio y la comparecencia del Hijo del Hombre es lo que sigue en la visión. En mi libro, Los tiempos apocalípticos del santuario, documento ampliamente estos hechos históricos, así como sus implicaciones bíblicas y teológicas. Aquí pondremos especial énfasis en la última parte de la visión, que revela un movimiento en el cielo del trono de Dios y describe el establecimiento de los tronos del juicio. Ese evento en el cielo se da después que se le quita al papado su autoridad político-religiosa, es decir, después de 1798, cuando comienza, según todos los historiadores, una nueva era en la historia de la humanidad. En el servicio del santuario del antiguo Israel, los sacerdotes intercedían por el pueblo en el lugar santo durante el año, y solo al concluir el año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote oficiaba en el lugar santísimo, representando el gran día del juicio final. Esto lo veremos con más atención en el estudio de la siguiente visión, que proyecta los mismos eventos usando el lenguaje del santuario. La visión en ambos capítulos revela lo que ocurre en el cielo en el tiempo del fin, por lo que el santuario referido es el del cielo y el movimiento proyectado en la visión es del lugar santo al lugar santísimo. Se establecen tronos y el anciano de día se sienta sobre su trono. Se abren los libros del juicio y aparece delante del trono el Hijo del Hombre. Ante la corte más grande de la tierra, ese mismo ser celestial se interpuso como Hijo de Dios para proteger a los valientes hebreos del horno de fuego, según vimos en otra lección. Ahora, ante la corte más grande del cielo, se presenta como uno de nosotros, como Hijo del Hombre, para interceder por su pueblo cuando se da una sentencia final en el cielo. Es un perfecto mediador entre Dios y el hombre, porque en él se fusiona la divinidad con la humanidad
y puede entender en forma exacta las dos partes en el conflicto cósmico que conmociona al universo. Jesús se refirió a sí mismo como siendo el Hijo del Hombre. Pero algunos se confunden cuando quieren ubicar el momento y el lugar de su aparición ante Dios, representado como anciano de días aquí. Notemos primeramente que, diferente a lo que lo hacemos nosotros, Daniel no dice anciano entrado en años, porque para Daniel el término días representaba años. En relación al momento mismo referido en la visión, algunos ubican la aparición del Hijo del Hombre en la inauguración de su ministerio celestial y hacen lo mismo después en la visión paralela de Apocalipsis 5. No se dan cuenta que ambos momentos en los que Cristo aparece ante el Padre, el inaugural que lo inviste como sumo sacerdote y el que concluye su ministerio en el juicio. Esta misma confusión se ve con respecto al propósito diferente de las dos comparecencias del Hijo del Hombre. Muchos confunden el trono de gracia con el trono de gloria. El orden de Melquisedec con el orden de David. No saben que en la primera comparecencia en el año 31 de la era cristiana, Jesús fue investido como rey sacerdote según el orden de Melquisedec, y se sentó a la diestra de Dios sobre un trono de gracia, Hebreos 4, versículos 14 al 16. Pero no fue entonces investido como rey de la Nueva Jerusalén, como lo había sido David sobre la vieja Jerusalén. No antes de terminar su obra de mediación y juicio, volvería Jesús a sentarse ahora sobre el trono de gloria. Dijo el Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de gloria. Mateo 25, 31 y Apocalipsis 14, 14. Elena de White lo expresó en palabras imposibles de contradecir. Al ascender al cielo, se esperaba que Jesús se sentase y reinase sobre su trono para oficiar como sumo sacerdote sobre su trono. Y ella cita Zacarías 6, versículo 13. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido dado aún. Solo cuando su obra mediadora haya terminado, le dará el Señor Dios el trono de David su padre, un reino del que no habrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Esa declaración está en el libro Conflicto de los Siglos, página 488. Debido a esa ignorancia y confusión con respecto a los dos momentos y a los dos reinos diferentes que debía asumir Cristo en el templo del cielo, algunos no pueden percibir la relación directa que tienen las dos visiones del juicio de Daniel 7 y Apocalipsis 5. La investidura final del Hijo del Hombre, o León de la tribu de Judá, está representada en Apocalipsis 5 por la concesión del libro de la ley que se daba a los reyes davídicos al asumir el reino. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19, Segunda Crónicas 23, 11, etc. Diciendo que no se le daría el trono de David su padre, ahora en la Nueva Jerusalén, antes de concluir el juicio, antes de concluir su ministerio sacerdotal según el orden del Melquisedec. Esa ceremonia en Daniel 7 y Apocalipsis 5 apunta a una etapa final, no a la inaugural. Es entonces que él dice a los que lo siguen en la tierra en el tiempo del fin: voy a mi Padre para recibir el reino en el lugar santísimo. Primeros escritos de Elena de White, página 55. ¿Dónde se lleva a cabo esa ceremonia final? En el lugar santísimo, donde el libro del reino había sido guardado por Moisés al lado del arca, Deuteronomio 31, versículos 24 al 26.
Por eso Juan ubica la visión del trono dentro de una puerta abierta que Elena de White correctamente vinculó con la puerta del lugar santísimo. Ella escribió: hay alguien que lo ve todo y dice: he puesto ante ti una puerta abierta. Cita Apocalipsis 3:8. A través de esta puerta se mostró el trono de Dios, sombreado por el arco iris de la promesa. Apocalipsis 4:1 al 3. Aquí se trae a colación tanto una puerta abierta como una puerta cerrada, declaró en otro lugar. Cristo cambió su ministración del lugar santo al lugar santísimo. Veamos ahora más definidamente el lugar de comparecencia en Daniel 7 y Apocalipsis 5. Algunos adventistas están confundidos porque saben que los sacerdotes terrenales oficiaban durante el año en el lugar santo, con la puerta cerrada al lugar santísimo, hasta el día del juicio, al concluir el año en el día de la expiación. Era entonces que se abría la puerta al lugar santísimo. Levítico 16, ustedes pueden ver esa ley ritual. Y siendo que el trono de Dios estaba en el lugar santísimo donde estaba el arca, ¿cómo es posible, razonan, que el Hijo hubiese estado separado del Padre por más de 1800 años, desde el año 31 hasta 1844, cuando se esperaba que la puerta se abriese al lugar santísimo, según Daniel 8:14 y Apocalipsis 11:19? Además, los apóstoles fueron claros al afirmar que Jesús se sentó a la diestra de Dios y que desde entonces continuaba sentado allí junto a su Padre sobre su trono. Por lo tanto, esos hermanos nuestros rechazan la correspondencia estructural espacial del templo terrenal con el celestial. Pero ni nuestros pioneros ni Elena de White creyeron jamás en esa presumible separación de cerca de 2 milenios entre el Padre y el Hijo. Y no obstante, afirmaron la correspondencia espacial y funcional del santuario terrenal y del celestial. ¿Por qué? Porque reconocieron que no solo habría correspondencias estructurales y funcionales entre los dos santuarios, sino también contrastes que Dios anticipó en profecía. ¿Cuáles serían los contrastes? El apóstol Pablo los detalló en la epístola a los Hebreos. La naturaleza del sacrificio sería diferente, el primer contraste. No de animales, esta vez sería mediante el sacrificio de Cristo, y el apóstol Pablo citó el Salmo 40. Está en Hebreos 10, versículos 4 al 10. Segundo contraste. La ascendencia genealógica del sacerdocio no sería la misma, no provendría de Aarón, sino de David. Eso está en Salmo 110, 4 y en Hebreos 7 se lo explica. Tercer contraste. El oficio del nuevo sacerdocio sería más abarcante, ya que Jesús sería al mismo tiempo rey según el orden de Melquisedec, quien fue no solo sacerdote, como Aarón, sino también rey. Salmos 110 y también Hebreos 5, versículos 5 al 10. También está en el capítulo 7. Al ser sacerdote y al mismo tiempo rey, cuarto contraste, Cristo ministraría sentado a la diestra de Dios, Hebreos 8:1. Otro contraste, ya que los sacerdotes terrenales no oficiaban sentados. Además del Salmo 110 que citó el apóstol Pablo para justificar ese cambio, Elena de White citó Zacarías 6, donde dice que sería sacerdote sobre su trono. ¿Dónde? En el lugar santo, sentado a la diestra de Dios. Leamos. Lo que se hacía en figura, en la administración del terrenal, se hace en realidad en la administración del celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador comenzó su obra como nuestro sumo sacerdote.
En armonía con el servicio típico, comenzó su ministración en el lugar santo. En 1844, según la visión de Daniel 8, el Padre y el Hijo pasaron al lugar santísimo para una obra final de juicio y para que el Hijo recibiese el reino de David. Esta es la declaración de Elena de White. Así como se lo representaba en tipo y predecían las Escrituras, Cristo entró en el momento señalado al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Él está representado por el profeta Daniel como viniendo en ese momento al anciano de días. En efecto, no hay ninguna profecía que anunciase que habría un cambio también en la estructura del templo celestial. Y la visión de Daniel 7 nos muestra que en el tiempo del fin hay un movimiento del Padre que se sienta ahora sobre su trono en el lugar santísimo, donde se establecen tronos que secundan su labor sacerdotal. Es entonces que el Hijo va del lugar santo, donde había estado sentado a la diestra de su Padre, al lugar santísimo para oficiar de pie en medio de la corte final de juicio. Al concluir el juicio, el Cordero se sienta sobre el trono de su gloria y es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto lo desarrollo ampliamente en mi tercer seminario del santuario, las expectaciones apocalípticas del santuario, con citas precisas de la Biblia y del espíritu de profecía. En la visión de la corte del cielo, Daniel ve que se abren libros. El énfasis en la visión de Apocalipsis 5 está en el libro del reino que facultará al segundo David a ser rey de quienes rescató con su sangre. En el resto del Apocalipsis, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos aparecen siempre en el contexto del juicio final y la comparecencia de los redimidos ante el trono de Dios. No tiene sentido restringir esa visión a la ascensión de Cristo luego de su resurrección. El hecho de que se abren los libros del juicio prueba que, además de investir al Hijo del Hombre con poder y dominio, algo que resalta también Apocalipsis 5, el propósito del juicio es investigar el testimonio del pueblo de Dios. Porque se le dice también a Daniel que el juicio se da a favor de los santos del Altísimo, Daniel 7:22. Luego de lo cual reciben el reino, junto con el Hijo del Hombre. Qué maravilloso es saber que pronto compareceremos ante esa corte del cielo, luego de ser vindicados en el juicio. Qué espectáculo será comparecer ante el trono de Dios, con la gran multitud de redimidos, ante los 4 querubines que rodean el trono de Dios, y los 24 ancianos, y los millones y millones de ángeles que aclamarán a Dios por su obra de redención. Preparémonos, porque la boda del Cordero está preparada, y pronto se nos concederá el privilegio de sentarnos a la mesa para participar de la cena de bodas. Así sea. Amén.